Gracias, Barry. Ya nosotros listos por acá. La ministra del Poder Popular para la Educación Básica nos acompaña el día de hoy, Marianne Hanson. ¿Cómo está? Buenos días, ministra. Buenos días, Nair. Muchas gracias por la invitación a este programa, que es una maravilla. Todos los días uno se entera de muchísimas cosas a través de este programa. Y recientemente nos agradó muchísimo una información que usted suministraba con respecto a la deserción escolar, que de hecho quiero comenzar por allí, porque es importante realizar una comparación de lo que ocurría con el tema de educación en la Cuarta República y la transformación que se ha presentado en los últimos años, y ese porcentaje es una muestra numérica de esa transformación. Fíjate, cuando hablamos de logros de la revolución y analizamos los índices de repitencia, deserción y culminación en tiempo en los niveles de educación primaria y educación media, hemos observado, y estamos hablando, cuando hablamos de estos indicadores, estamos hablando de calidad de la educación. Son indicadores cuantitativos, pero que dicen mucho de lo que es la calidad de la educación. Entonces nosotros en educación primaria teníamos en los años 90 un promedio del 5% de deserción. Es decir, que de cada 100 niños, 5 desertaban del sistema escolar. En este momento, de cada 100 niños, deserta 0,5, o sea, 1, para aproximar estadísticamente no por defecto, sino por exceso. Entonces tenemos uno que deserta, es decir, que hemos garantizado la prosecución. ¿Cómo hemos garantizado la prosecución? Primero, que les suministramos a los niños y las niñas y los adolescentes la alimentación. Tenemos en este momento un programa que no está exento de problemas, lo tenemos que decir. Cada día tenemos mayores controles, un control que estamos llegando casi ya a ser un control estricto, férreo. Estamos dándole los alimentos a 4.350.000 niños, niñas y adolescentes, cuando en el año 98 se les suministraba a 118.000 niños, 119.000 niños para aproximar, y se le daba la merienda escolar o el vaso de leche. En muy pocos casos se le daban las ingestas que necesitaba el niño para una perfecta nutrición, una perfecta alimentación. Más bien, bueno, ya conocemos el reconocimiento de la FAO, y es a través del programa de alimentación escolar que se da el aporte, la contribución para que esos indicadores de la FAO en términos de la lucha contra el hambre, pues hayamos logrado los niveles que hemos alcanzado. Por el otro lado, observamos que en educación media teníamos un 18% en promedio de deserción en educación media. Es decir, que 18 muchachos de 100 que ingresaban en la educación media se iban de la educación media. Hoy tenemos que solamente desertan en el año 2011, 2012, 2013 teníamos 7, 6 y en este momento en promedio tenemos 5. Todavía no tenemos la cifra consolidada, lo tenemos que decir con mucha honestidad, con mucha claridad, pero nosotros en este momento estamos aproximándonos al 5% de deserción. Es decir, que 5 de 100 desertan de la educación media. Todo ello es debido a, no solamente al programa de alimentación escolar, sino que ahora, a partir del año 2011, estamos entregando los libros de texto de la colección Bicentenario. En el año 2012 entregamos 12 millones de libros, que para satisfacción de nosotros, eso fue la gran alegría de nuestro comandante supremo, Hugo Rafael Chávez Frías. Este año que acaba de concluir entregamos 30.750.000 libros, y anoche, tal y como lo anunciaba nuestro presidente Nicolás Maduro Moros, el hijo de Chávez, pues nosotros vamos a entregar este año 35 millones de libros. Es decir, que en 3 años hemos estado produciendo 77.750.000 libros. Es fácil decirlo, hacerlo es un tanto complejo, porque implica la producción de textos escolares con calidad, el contenido que es de calidad, además adaptado a la tendencia de la pedagogía revolucionaria, a la concepción de la pedagogía revolucionaria, porque nosotros trabajamos con una concepción de la pedagogía liberadora, y así está establecido en nuestro currículum nacional bolivariano. Nosotros trabajamos, ¿por qué nuestra pedagogía es liberadora? Porque nosotros no concebimos al estudiante como un objeto, o a la estudiante, sino como un sujeto social que analiza, reflexiona, critica y transforma. Entonces anoche decíamos que con el movimiento teatral, que ya dijimos que ya el presidente lo anunció, que lo íbamos a lanzar
el 16 de septiembre, pues pensamos justo con el inicio de clase, que durante 3 años hemos venido desarrollando la fiesta escolar, que es el aprender para vivir viviendo. Entonces, estamos lanzando el movimiento teatral César Rengifo. Ya hemos hecho unas reuniones interesantísimas con Pedro Lander, que es el coordinador de este movimiento teatral, y con Armando Caría, para el desarrollo del pensamiento estético. ¿Por qué es importante desarrollar el pensamiento estético? Porque a partir del pensamiento estético nosotros no solamente es el desarrollo de la contemplación, de la valoración de la belleza, sino también el pensamiento para la creación. Y a partir de la creación, la transformación de la realidad social. Entonces, por eso es que la pedagogía nuestra es una pedagogía liberadora, porque coloca al niño, a la niña, al adolescente, al estudiante en general, o a la estudiante, en situación de análisis, reflexión, crítica, creación para la transformación social. Entonces estamos generando una educación emancipadora y, por supuesto, dentro de una concepción de la pedagogía crítico-social, que es la pedagogía revolucionaria, que también la podemos denominar la pedagogía radical, porque ella se sustenta en todo lo que significa el humanismo social y democrático. Hay otro humanismo, que es el humanismo burgués, pero nosotros nos ascribimos una concepción humanista social democrática. Hay que diferenciar, porque hay un humanismo que promueve el individualismo. Nosotros no, nosotros promovemos, reconociendo al individuo, promovemos lo colectivo, porque tú no transformas una sociedad a partir del individuo, sino a través del colectivo social. No hay transformación que se haga en un solo individuo, y que a partir de él, claro, depende a veces de cómo se lidere ese proceso que fue Hugo Rafael Chávez Frías, con su pedagogía del amor. Yo voy a decir que estamos haciendo un trabajito de investigación, viendo cuáles son las claves del método de la pedagogía del amor de Hugo Rafael Chávez Frías, porque uno de los valores también de la pedagogía de la emancipación, o de la liberación, o de la pedagogía revolucionaria, es el amor. Tenemos otros valores. Hay un valor que en este momento, para el próximo año escolar, estamos fomentando con mucha fuerza, que es el valor de los derechos humanos, los valores, derechos humanos, paz y vida, para el vivir viviendo. Entonces, se dice y se habla mucho de la continuación del legado del comandante Hugo Chávez. En materia educativa siempre fue prioridad la educación, la formación de ese hombre nuevo. Allí, por supuesto, va de la mano de todas las áreas y de todos los organismos que les competen. En el caso del Ministerio de Educación Básica, esos cambios los vimos con la incorporación en el tema del conocimiento, de las canaimitas, los textos escolares, que recuerdo también fue un anuncio realizado en este espacio con un contacto con el comandante Hugo Chávez, esa incorporación de los textos escolares. ¿Cómo profundizar en ese legado, en el tema de la formación? ¿Cómo dar continuidad ahora de la mano de tanta planificación que entendemos ya tiene listo el Ministerio de Educación? Sí, fíjate, nosotros hemos venido trabajando desde que llegó el comandante supremo al gobierno, revolucionario bolivariano y ahora chavista, en una política educativa que es inclusión con calidad. Nosotros no decimos inclusión y con calidad, no, inclusión con calidad, porque para el neoliberalismo la calidad es lo fundamental. Y no importa cuántos queden por fuera ni cuántos se excluyen. Entonces estamos en un proceso de universalización de la matrícula de la educación preescolar, inicial y media general y media técnica. O sea, ese es el nivel de educación media. Entonces, en este momento, para el próximo año escolar, estamos trabajando durísimo para la captación de esos niños, esas niñas que aún se encuentran fuera del sistema escolar, que entre los 6 y los 12 años es un 3% de la población. Entonces, la instrucción que hemos dado a los directores de zona es, porque cada año escolar implica la creación de cargos, entonces hemos dado la captación de esos niños y esas niñas. Eso no es una tarea fácil, porque como se ha ido reduciendo la pobreza, ya la población no está concentrada como estaba concentrada en los años 90 en bolsones de miseria, sino que están dispersos en el territorio nacional. Entonces la captación no es fácil, pero estamos en esa tarea porque nosotros tenemos el compromiso de, además está en el programa de la patria, en el plan de la patria que escribió nuestro comandante supremo, que es universalizar la matrícula de educación primaria, universalizar la matrícula de educación preescolar y universalizar la matrícula de educación media. En educación preescolar nosotros pasamos de un 43% de atención a nuestros niños y nuestras niñas a un 73% de atención, es decir, subimos 30 puntos.
Entonces, para este año escolar es ese impulso para cerrar esa brecha, fortaleciendo la educación primaria, lo que no significa que no ingresemos gente para crear nuevos cursos para preescolar y media. Hay otra brecha que teníamos por ahí, que era el de las áreas críticas: física, química, biología, matemática, inglés. Bueno, hemos incorporado a los docentes integrales y en septiembre vamos a comenzar con los cursos de física, química, biología, matemática e inglés, que ya ustedes podrán observar a través de los medios con el presidente de la República el inicio de esos cursos para los docentes de educación media que están ya en el aula. En años anteriores hemos visto cómo durante la temporada vacacional se utiliza también para acondicionar las instituciones educativas, la infraestructura, para mejorarla, cualquier daño que pueda ocasionar durante el año escolar. Esto se hace durante vacaciones para que en la fecha prevista puedan iniciar las actividades. ¿Esto ya está listo? ¿Cómo estuvo esta jornada, por lo menos en esta temporada? No, estamos trabajando duramente y arduamente en Una Gota de Amor para mi Escuela. Es un programa que también creamos en el año 2011 con los recursos que siempre hemos tenido en el Ministerio del Poder Popular para la Educación. Este año estamos invirtiendo 102 millones de bolívares y un poquito más, y estamos abordando 840 escuelas. Y con el apoyo de todas las instituciones y el llamado que ha hecho el presidente Nicolás Maduro Moro, estamos llegando, yo diría que a más de 1000 escuelas en este momento. ¿Cuáles escuelas nosotros estamos abordando? Aquellas escuelas que no tienen problemas de impermeabilización. Porque aquellas escuelas que tienen problemas de impermeabilización no podemos pintarlas porque al poco tiempo se pierde la pintura. Entonces estamos abordando esas escuelas. Eso no significa que no haya otras escuelas que estén en condiciones de hacerles mantenimiento preventivo, y en ese momento nosotros abordamos la escuela. Y por supuesto, nosotros no podríamos desarrollar el programa Una Gota de Amor para la Escuela sin la participación de las familias, de la comunidad organizada, de los docentes y los directivos en cada escuela. Y por supuesto, dejamos esas escuelas bellísimas. También tenemos algunas que están en rehabilitación integral, es decir, desde impermeabilización, rehabilitación de todo lo que son las instalaciones eléctricas, las instalaciones sanitarias, porque cuando tenemos problemas de impermeabilización hay un toque de toda la estructura, ¿no? De toda la infraestructura. Entonces tenemos también escuelas que están en ese proceso. Y por supuesto tenemos nuevas construcciones el 16 de diciembre, que es el día cuando comienzan las clases en educación primaria, 16 de inicial, 16 de septiembre, inicial, y todas las modalidades del sistema escolar, especial, militar, de fronteras, intercultural bilingüe, que son las adultos, son las modalidades del sistema escolar, empiezan el 16 de septiembre. El 1 de octubre, como históricamente se ha hecho, comenzaremos las actividades escolares con los muchachos de educación media general y media técnica. Es decir, todo está listo para que ese día comiencen las actividades. El único inconveniente, decía, habrán infraestructuras nuevas. ¿Cuáles serían? Algunas. Esto ahí lo estaríamos anunciando, pero en cada estado tenemos una infraestructura que tenemos que inaugurar de paquete. Ese 16. Ese 16. Claro, en esa semana. O sea, acuérdate que tenemos la fiesta escolar. Empezamos con el análisis de la Constitución, luego, porque el presidente dijo que distribuyéramos 5 millones de constituciones, ya nosotros le entregamos el cronograma, y ese día tendremos el primer trabajo es con la Constitución. El segundo trabajo entonces es ya con el movimiento para el teatro, y así sucesivamente vamos a tener toda la semana de actividad. Y toda esta semana va a ser de inauguraciones de plantas físicas, nuevas plantas físicas escolares.